tienes que creer realmente que los personajes que diseñas, ya sean un niño o una piedra con ojos, es una persona real. La animación es muy exigente en todos los sentidos. Y hay que entender que hay una diferencia muy grande entre un artista y un dibujante. Estás trabajando de lo que te apasiona. Eso tiene una implicación emocional que te puede drenar mucho. Hola, soy Emi y no estoy verificada. Y también soy diseñadora de personajes para animación. Vale, esa pregunta me gusta un montón. Me gusta mucho explicarlo. Pues un character designer es básicamente como si dijéramos un director de casting, pero en vez de con actores reales, los diseñas tú mismo. Y es un trabajo maravilloso porque te implica dibujar a mucha gente y te tienes que inspirar de mucha gente, de observar y no sé, me gusta mucho lo que hago, la verdad. Depende un poco de la producción, pero normalmente si es para un largometraje o un feature film, como se diría, normalmente me dan el guión y yo dentro de ese guión tengo que ir diseñando los personajes. Ya sean los principales, los secundarios, incluso los del fondo, que en animación o en la industria se conocen como el crowd. Y nada, un poco es eso. Yo sobre todo me he especializado en el early development, que es como al principio de la película y de la producción. Hay unos meses que se dedican como a la búsqueda, ¿no? de ideas buenas, de originalidad, de aportar un poco al guión, de buscar un poco formas nuevas, ¿no? de presentar personajes al espectador y en eso es sobre todo a lo que me suelo dedicar. También he entrado en producciones en las que los personajes ya estaban diseñados y yo he tenido que hacer turnarounds, que el turnaround es básicamente el personaje visto desde diferentes puntos de vista, frente, perfil, 3/4 y desde atrás también, y esto se lleva para el modelador, el rigger y el animador tengan un poco claro cómo irían las formas del personaje y demás. Dentro de ese tipo de character design, que es un character design más llevado a la producción, ¿no? más de producción, también hay el desarrollo y explicar un poco al animador cómo expresaría el personaje según qué expresión, ¿no? No es lo mismo una A dicha por un personaje que es un niño muy pequeñito, muy tímido, que a lo mejor hace una A muy pequeñita, a una A de un personaje que es muy grande, es agresivo y le gusta llegar y hacer ruido, ¿no? A lo mejor la A sería una A gigante. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y explicarlo muy bien. El character designer es un poco el que indica cómo un personaje debe expresar las emociones o las poses, pero creo que lo que al final hace que el personaje sea el personaje que veis en pantalla es la fusión del trabajo de varios departamentos, que serían los diseñadores, los storyboarders, los riggers y los animadores. En ese conjunto se va a desarrollar el personaje, porque a lo mejor nosotros los diseñadores nos emocionamos y proponemos a lo mejor personajes que son de pose como muy grandilocuentes, muy exageradas, y a lo mejor eso en pantalla o por presupuesto no se puede realizar. Entonces es un poco una cadena de montaje en la que uno da una idea y el otro pues intenta llevarla a cabo, y si no se llega a cabo, pues en común se ve cómo se puede resolver de la mejor manera posible. O sea que no diría yo que yo soy la que manda sobre cómo debe de actuar un personaje. Yo puedo dar una inspiración al animador o al storyboarder, pero no, mi visión no es tajante. Y a mí me gusta también que el storyboarder y el animador dejen un poco de sí dentro de los personajes. Vale, a ver, yo sobre todo cuando dejé de estudiar empecé a trabajar en animación de feature animation de 3D, pero a lo largo de mi carrera he ido rotando
y yendo un poco en largos de 2D, de 3D, cortos de 2D, de 3D y personajes que va un poco para el social media de 2D y de 3D. Entonces, la diferencia un poco de producción entre uno y otro es mero presupuesto, no hay más que eso. También un poco la visión, ¿no? Y el diseño que tú haces a los personajes, porque hay, por ejemplo, shows de cartoon 2D que tienen un estilo muy específico que yo tengo que seguir y hay otros que me dejan total libertad. Normalmente en las producciones de 3D también, por ejemplo, tengo que tener en cuenta el volumen o cómo explicar un poco mejor cómo iría el personaje. Y en 2D siempre he visto que tengo un pelín más de libertad a la hora de diseñar, porque al ser 2D pues todo se puede un poco triquear, ¿no? A ver, pues yo estudié Bellas Artes en la Complutense de Madrid para tener un poco nociones generales de lo que es el dibujo, la pintura, la escultura, el volumen y demás. Pero yo sabía desde el principio de carrera que yo quería enfocarme a la animación y un poco cuando yo llegaba a casa, todo lo que aprendí en la carrera ya a nivel más de academia, ¿no? de dibujo, pintura, más al uso de Bellas Artes, me lo llevaba a mi terreno y a lo que yo creo que me serviría para mi trabajo, ¿no? Soñado, ¿no? Entonces yo llegaba a casa y me ponía con Photoshop a aprender con tutoriales de internet, con Iron Blaze, con un montón de gente que es majísima y tiene muchos tutoriales gratuitos en internet. Y luego, después de la carrera, hice un máster de diseño de personajes en la UTAD, que estaba especializado, y fue realmente donde yo ya terminé de dar el clic y darme cuenta de que realmente era lo que me quería dedicar y era lo que más me llenaba a mí, por muchas razones. Y después de eso yo acabé con bastante buena nota y un buen portfolio que lancé a internet y pues un poco a base de enviar portfolio, de buscar ferias de animación y demás, me fui moviendo y llegó un punto en el que yo envié un portfolio a la tribu, al estudio de animación de la tribu de aquí de Valencia. Y nada, eso, si fue un sábado, el lunes ya me estaban llamando y diciendo que me fuera para allá. Y desde entonces ya no he parado, no he dejado de trabajar de esto. He ido saltando de producción en producción, por lo que te decía antes, que mi character design es más de early, es más de el momento de tenemos el guión, necesitamos ideas, entonces suelen ser contratos de 6 a 4 meses, entonces he ido variando de muchos clientes a muchos estudios y así, y no he parado. Pues recursos, a ver, se puede trabajar y llegar a tener un portfolio profesional siendo autodidacta. Yo lo que recomiendo es que la gente coja libros de artes de películas de animación que le gusten y vean un poco el trabajo que se hace en esos libros, que busquen artistas que salgan en esos libros y vean un poco su trabajo y demás, que lo analicen, lo vean y demás. Y luego, otros métodos también para aprender, YouTube, Doméstica, y hay ahora bastantes mentorships de artistas privados por internet. Yo estoy ahora con Rubén Sotomayor haciendo una mentorship de diseño 3D, de modelado 3D, y como esos de diseñador de personajes, de ilustración, de lo que quieras, hay muchísimos en internet. Si ya la gente tiene como mucha inquietud y tienen ya una capacidad económica que se lo pueden permitir, tienen universidades privadas muy buenas en España, como la UTAD o la ESNE. O sea que hay bastantes formas de entrar, pero no por meterte en una universidad privada de animación te va a garantizar un trabajo.
O sea, puedes entrar perfectamente siendo autodidacta. No os preocupéis, que no se estrese a nadie y todo está bien. A ver, para ser autodidacta hay que tener en cuenta que tienes que ser una persona bastante enfocada en lo que quieres ser. ¿Por qué? Porque ser autodidacta es algo bastante, no diría que duro, pero sí solitario. Porque tú te preparas por tu cuenta, nadie te dice si lo estás haciendo bien, no tienes gente a tu alrededor que le apasione lo que estás haciendo, ¿no? Entonces hay una presencia de la soledad bastante grande cuando estás siendo autodidacta. Y luego también creo que hay que ser una persona bastante disciplinada. Tienes que organizarte bien porque es muy fácil perderse o bueno, ya lo haré mañana y pasan meses y no has trabajado nada o no has practicado nada. Entonces, si crees que eres una persona que puede enfocar bien su objetivo y puede trabajar tranquilamente sin necesidad de feedback de nadie, yo creo que perfectamente se puede ser autodidacta. Concept Artist se ha llevado más al videojuego y Character Designer se ha llevado más a la animación. Pero desde la animación, si a ti te están proponiendo un rol de Concept Artist, te van a pedir un perfil más genérico, más ampliado, no solo enfocado al diseño de personajes, ¿vale? Pero normalmente la máxima diferencia es que el concept art se lleva y se asocia a algo más realista, más de videojuegos, más matte painting, en fin, ese tipo de cosas. Y el character design se lleva un poco a solo el personaje exclusivamente y en animaciones eso en específico como departamento. A ver, pues un character designer yo creo que tiene que tener una combinación de varias cosas. Primero, ser una persona muy curiosa. Tiene que ser una persona que mire el mundo con mucha curiosidad, con ganas de aprender, con ganas de observar, con ganas de ver, porque tú tienes que creer realmente que los personajes que diseñas, ya sean un niño o una piedra con ojos, es una persona real. Entonces, si tú eres una persona que le apasiona el mundo, ¿no? Que le apasiona conocer gente, que le apasiona aprender de la gente, de culturas, de formas de hablar, de formas de decir, creo que va a verse reflejado en su character design y esos personajes van a estar siempre vivos, simplemente por esa curiosidad, ¿no? También creo que hay que ser muy apasionado en el trabajo, pero no solo por ser character designer, sino porque en el mundo de la animación la gente que trabaja de ello es muy apasionada y es muy dedicada al trabajo. El trabajo de la animación dentro de lo que es la industria es muy intenso y es muy duro y hay veces que son horarios muy fuertes, son muchas horas trabajando, muchas horas exigiendo mucha creatividad, muchas horas exigiendo lo mejor del artista y para eso hay que tener mucha pasión y tener muy claro que lo que más feliz te hace es dibujar, diseñar o animar. Otra cosa que creo que hay que tener para ser un buen character designer es disciplina. Yo, por ejemplo, soy una persona a lo mejor más desordenada, más creativa, le doy vueltas a la idea y demás, pero soy muy disciplinada en mi trabajo. Cuando estoy trabajando, yo entrego siempre al día que hay que entregar y entrego el máximo de trabajo que pueda y lo mejor que pueda, porque yo a mí misma me lo exijo, porque yo tengo un compromiso con la empresa y con el espectador que va a ver la película o la serie en la que estoy trabajando. También eso, un character designer tiene que ser una persona comprometida con lo que hace. ¿Y qué más? Yo lo que veo en mi experiencia y mi experiencia personal y lo que veo de mis compañeras y compañeros en la industria,
es gente que no ha perdido su niño interior de alguna manera, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo decidí dedicarme a la animación porque a mí lo que más feliz me hacía desde pequeñita era sentarme delante de la tele y dibujar los personajes que veía en las pelis. Y eso no lo he perdido nunca. Y lo que veo a mi alrededor y entre mis compañeras y mis compañeros es eso, es gente que algo vio, algo le movió aquí dentro que le hizo querer formar parte de eso. Yo creo que no hay, o no me he encontrado todavía ningún profesional dentro de la animación que no le ponga pasión y cariño a lo que hace. No sé. Es que es un trabajo muy, como se diría, muy vocacional. Y yo lo que veo es gente orgullosa de estar trabajando en lo que trabaja. Y es muy bonito y es muy inspirador. Pues la inspiración me viene normalmente de mi entorno, de mis amigos, de gente que veo por la calle, de mis familiares. Siempre hay algo de mi gente o de personas a lo mejor que me encuentro en mis personajes. Porque lo que te he dicho, yo siempre estoy diseñando pensando que lo que estoy realizando es una persona real, sea una mazorca de maíz o sea una niña. Siempre, siempre, siempre. Entonces mi inspiración siempre va a venir de la gente que veo en mi entorno. También tengo referentes, por supuesto, como cualquier artista, y te podría dar un par de ejemplos que son Miyazaki, pero Miyazaki porque conecto, esto es muy abstracto, ¿vale? Pero a mí Miyazaki creo que es mi mayor referente por la forma en la que me hace sentir al ver sus películas, por la forma que conecto yo emocionalmente con las películas, por más lo abstracto, ¿no? Más el lado emocional, lo sensible y demás. Y otro artista que me gusta mucho es Fujiko F. Fujio, que es el creador de Doraemon. Creo que es un gran diseñador de personajes y creo que era una persona maravillosa. Y también me inspira por lo mismo. Son personas que conectan de alguna manera con mi lado emocional de una forma muy delicada, muy creativa, muy infantil, desde un lado muy seguro. ¿Qué más cosas me inspiran en mi trabajo? Lo infantil. Yo he dado clases a niños o veo a mis sobrinos y demás. Veo actitudes y comportamientos muy genuinos, muy puros, y me gusta también llevarlo a mis dibujos. ¿Y qué más? Pues también me inspiran los videojuegos, los cómics, los libros de arte, de las películas, los cuadros. Me encanta ir a ver exposiciones y sobre todo me gusta ir a ferias de arte contemporáneo o exposiciones de arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque yo siempre voy buscando formas, o como diría un character designer, shapes, peculiares y genuinos, y a lo mejor me voy al abstracto y combinando un Kandinsky puedo sacar un personaje bastante interesante y ese tipo de cosas. Realmente yo creo que la respuesta general sería que lo que me inspira es mi entorno en todas sus facetas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el hilo de pensamiento de pensar detrás de una película de animación hay gente trabajando de ello, creo que la tienes, o esa inquietud la tienes si eres artista o eres curioso, ¿no? Es verdad que la gente de normal, si yo le digo que trabajo en el mundo de animación, se creen que es animación de eventos y de cosas, y me toca explicar y contar un poco, ¿no? Y luego ya, si encima digo que soy diseñadora de personajes, se quedan como no lo entienden, ¿no? Entonces tengo como que explicar un poco todo el proceso, ¿no?, que lleva una película de animación y toda la gente que hay detrás de una película de animación. Entonces, para esa gente yo creo que la misconception es
simplemente no entender muy bien cómo funciona una película de animación, ¿no? O cómo se hace una película de animación, que yo encantada lo explico siempre. Y luego ya dentro de gente o de estudiantes que quieren trabajar en la industria de animación, hay algunos malentendidos o formas de ver la industria desde un punto de vista muy idealizado, ¿vale? Voy a desarrollar un poco. ¿A qué me refiero con esto? Trabajar dentro de la industria de animación es maravilloso, es súper bonito, porque estás trabajando de lo que te apasiona. Pero es verdad que eso tiene una implicación emocional que te puede drenar mucho a nivel mental. La animación es muy exigente en todos los sentidos, a nivel de tiempos, a nivel de lo que ofreces tú como trabajador, a nivel de cooperación, porque es lo que he dicho antes, la animación y una película de animación es un departamento tras otro y es una cadena y es un engranaje tras otro, y hay que tener en cuenta muchas cosas que no te permiten ser un artista individualista, ¿no? Un artista de yo es que hago mi obra y me da igual lo que viene detrás. No, hay que pensar siempre en el que viene detrás, y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se quiere trabajar de esto. ¿Qué más? Es que de aquí tengo mucho que hablar, ¿eh? También considero que la animación, eso, se ve como desde un lado súper bonito, pero es eso, hay veces que hay condiciones, ¿no? De trabajo, de horas de trabajo que tienes que echar de más porque no se llega y demás, esas cosas que la gente me gustaría que las tuviese en cuenta. Y luego también una cosa que le diría a un estudiante que quiere hacer animación es que entienda que cuando una vez entra en la industria, el artista lo tiene que llevar, por supuesto, pero lo tiene que proteger de alguna manera. Y hay que entender que hay una diferencia muy grande entre un artista y un dibujante, ¿vale? Yo cuando empecé a ir a clases de diseño de personajes, que nos las daba Borja Montoro, lo primero que él dijo al empezar la clase fue: yo no soy artista, yo soy dibujante. Y a mí eso se me quedó como... Me quedé impactada, porque para mí Borja es una persona que dibuja algo, hace 4 líneas y hace un personaje que está vivo y es precioso, y la línea que hace es una decisión preciosa, ¿no? Y yo sí lo considero un artista. Y claro, vino la experiencia y los años dentro de la industria para que yo entendiera lo que él realmente quería decir. Y es que el dibujante es el que trabaja para entregar a tiempo, es el que trabaja cuando tiene un mal día. A lo mejor te toca diseñar un personaje que está súper feliz y tú estás muy triste ese día y no te sale, pero tienes que dibujar y tienes que exprimirte. Y en tus días malos tienes que trabajar y hacerlo, y es complejo porque cuando estás dibujando tienes una carga emocional muy grande que tienes que entrenar y que tienes que trabajar para saber focalizarte, ¿no?, en la tarea. La IA, como tal, creo que es una herramienta maravillosa que todos usamos diariamente, y muchas veces no sabemos que estamos usando IA en muchas cosas, ¿vale? Pero luego la IA generativa, que viene de bancos de imágenes, que lo que se dedica es robar a artistas y quitarle el trabajo a artistas, porque está pasando ya, que yo estoy viendo videojuegos de móviles que están hechos enteros ya con IA, me parece terrible. Me parece que es quitarle la identidad al ser humano, porque el ser humano hace arte sin búsqueda de utilidad y sin búsqueda de nada, simplemente porque le nace. Me parece aterrador, la verdad, me parece aterrador que un ordenador codifique y que a través de un banco de imágenes cree una imagen que a ojo no te das cuenta que es IA.
Pero no sé. A ver, es que esto es una pregunta muy compleja, ¿eh? Porque se está proponiendo privatizar los bancos de imágenes. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas con dinero van a comprar esas imágenes y se van a lucrar de esas imágenes y van a generar masía. O sea, al final la solución no es pagar derechos, no es tal, porque es que es cerrar, ¿no? Y privatizar y hacer que el que tiene más dinero tenga poder sobre un montón de imágenes que le ha comprado a este artista y no pare de generar contenido. Y un contenido que funciona, que la gente ve y le parece guay. Y el artista, yo tengo fe en que pase, que la gente ya reconozca el estilo IA, porque para mí es un estilo, porque es que se ve, o sea, y lo vea y se canse, y que de verdad diga, esto es un poco feo, ¿sabes? Y demás. De hecho, todavía, pero es que, visto lo visto, yo no puedo decir que no va a pasar, ¿vale? Pero todavía creo que no he visto una IA que me funcione, por ejemplo, haciendo cartoon, haciendo cosas más locas, haciendo cosas de cera, ¿sabes? Sí que es verdad que en ese lado hay una frescura que creo que la IA de momento no va a conseguir llegar, pero en lo realista yo creo que se lo está comiendo todo. Cuando empecé a dibujar no te sé responder porque es una cosa que llevo haciendo desde muy pequeña. O sea, mi madre me cuenta que a lo mejor con 3-4 años ya estaba yo coloreando, ya me ponía a colorear cosas y coloreaba. O sea, si yo voy a mi infancia, el mayor recuerdo que tengo es yo dibujando una mesa. O sea, no te exagero. Ha sido siempre para mí un refugio, un lugar donde yo puedo desarrollar mi creatividad, mi sensibilidad y demás. Y para mí el dibujo siempre ha estado. Y por eso sigo dibujando, porque es tan parte de mí y es tan mi espacio, ¿no? Que creo que nunca voy a dejar de hacerlo, me hace muy feliz. Es de las cosas que más feliz me hacen hacer. Es que tengo un mal día y me pongo a dibujar y es como una meditación, por ejemplo. O tengo un buen día o quiero contar algo que lo tengo aquí, ¿no? Y lo he hecho en el dibujo. Es como eso. Es que va a sonar como muy en plan... pero es que es parte de mí. Entonces creo que no voy a dejar de dibujar nunca y espero que eso pase. Porque creo que es lo que más feliz me hace, sí. A raíz de la cuarentena, dentro de lo que es la industria de la animación, todo ha cambiado un montón. Y ahora hay mucho más trabajo a remoto y desde casa hay mucho más autónomo, más freelance y más artista independiente que interviene un tiempo dentro de una producción y luego se va, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva y desde mi lado, ¿no? Que yo soy una persona sociable, le gusta estar rodeada de gente, se inspira de gente. El estar tanto tiempo en casa encerrada trabajando es ¿no? Entonces, después de la cuarentena estuve mucho tiempo trabajando en casa y a lo mejor eran jornadas de semanas en las que salía a lo mejor para comprar el pan, o sea, nada más. Entonces me di cuenta de que eso me estaba no solo afectando a nivel mental, sino a mi dibujo. Ya no estaba tan inspirada, ¿no? Entonces contacté con Pablo, que es el chico que habéis entrevistado hace unos días, y le dije un poco eso. Digo, Pablo, por favor, sácame de mi casa, vamos a hacer un coworking, vamos a hacer un estudio todos juntos y demás. Y justo estaban buscando a alguien para el estudio que tienen allí en el ayuntamiento. Y desde que entré allí todo ha cambiado a mejor. Yo soy súper feliz ahora. Porque yo voy al estudio, me siento, estoy rodeada de artistas, estoy rodeada además de gente muy buena, gente muy divertida.
Entonces es todo muy dinámico. A lo mejor tengo un mal día y me pongo a hablar con uno de ellos o me pongo a dibujar con otro. Entonces, como artistas, yo creo que si no tiras a la introversión, porque hay gente que está muy cómoda trabajando en casa, pero en mi caso yo necesito un poco de relación, ¿no? Creo que como artista y como character designer solo da ventajas el irte a un estudio conjunto con amigos y con artistas, porque ya la opción de estudio de animación cada vez yo creo que se ve menos. En España, por ejemplo, tienes creo que Skydance, AMPA y poco más que sepa que se va al estudio. El resto ya casi todo es remoto. Volviendo, ¿no?, al tema que te hablaba antes de dibujante y artista, a lo largo de mi carrera me di cuenta de que el lado de artista se estaba quedando un poco gris, un poco triste, un poco mustio. Entonces lo que decidí fue empezar a hacer estos cuadros que ves aquí y a dibujar en mi cuaderno con ceras al óleo y buscando un poco el solo dibujo para mí. Solo voy a expresar realmente lo que quiero, solo voy a diseñar las ideas que me vengan a mí a la cabeza. Entonces es una cosa que si entras en la industria y te consideras muy artista, recomiendo encontrar un lado de autoexpresión y un espacio en el que tú puedas hacer lo que tú quieras para ti y más, sin ir más lejos, si alguno se pone a hacer cuadros, yo creo que le animo totalmente. Y luego otra cosa que me gustaría hablar es de los proyectos que tengo por ahí, ¿no? A ver, hay una cosa y es que aparte de diseñadora de personajes, yo me considero una persona generadora de ideas, ¿vale? Entonces se me ocurren muchas cosas, muchos proyectos posibles que a lo mejor luego presento en mi Instagram y como de una forma muy somera, ¿no?, como muy por encima, ¿no? Digo, mira, pues este personaje se llama Pepito y hace skate y es un muñeco de nieve, ¿no? Y me voy, ¿no? Pero lo que estoy empezando a hacer ahora es coger esas ideas que creo que tienen más potencial y presentarlas en proyectos, ¿no? Y, por ejemplo, lo último que estoy haciendo es Piñaboy. Piñaboy empezó como un personaje que era un conglomerado de sentimientos, ¿no?, que llevaba cargando desde la cuarentena, ¿no? Y que al final un día me senté y se desarrolló en ese pequeño personaje, ¿no? Es un personaje que he visto que ha tenido mucho éxito y que la gente conecta muy fácilmente y entonces he creado un equipo para desarrollarlo un poquito más. Entonces, dentro de un tiempo iréis viendo en redes cómo se mueve, cómo interactúa y demás, porque estamos a full escribiendo guiones, animando, modelando en 3D y demás. Pero no quiero hablar mucho más porque si no me quedo ahí y los pongo todo y me quedo sin... ¿Cómo se dice? Exacto, sin la exclusiva. Y eso. Y no sé, eso. Es que me encanta, en plan, me encanta generar ideas. Por eso la parte del early development es mi parte favorita. Porque es, añade al guión, crea ideas, desarrolla este personaje, aporta más, da más. Y a mí eso me encanta, me gusta un montón. Soy Emi, sigo sin estar verificada, pero es hora de marcharse. Así que digo adiós con mi Doraemon y me marcho. Adiós.